Buenísimos días, les saludo con gusto. Su docente Irma Zamudio Guerrero en una clase más de base de datos 2. Vamos un poquito a reafirmar los datos para calificar y para un poquito tener más en cuenta el qué se va a hacer en esta materia. ¿Sale? Ok. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Bueno, pues es diseñar bases de datos en su modalidad de programación, el cual vamos a, al final de la materia, poder utilizar una estructura de programación con comandos, con controles, con instrucciones y con el manejo de registros. ¿Para qué? Para hacer una construcción de procedimientos básicos de una base de datos y generar reportes. ¿Listo? Bueno, son 3 periodos o 3 evaluaciones los que vamos a tener. El temario consta de 110 temas. El primer parcial va a ser teórico-práctico, con 55 temas que vamos a revisar en 10 sesiones. El segundo parcial va a ser también teórico-práctico, con 55 temas, pero solamente se van a revisar en 7 sesiones. El tercer parcial va a ser solamente práctico. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar los conocimientos que vimos en primer y segundo parcial. ¿Para qué? Para que con los conocimientos obtenidos podamos nosotros diseñar una base de datos estructurada, diseñada, programada y que ésta nos envíe reportes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer en 7 sesiones. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la ponderación de calificación? La ponderación de calificación va a ser 40 puntos en tareas, 60 puntos el examen y va a ser un total del 100% de puntos. Las tareas para que obtengan ustedes los 40 puntotes va a ser que la entrega sea en tiempo y forma, que el formato sea el adecuado y que se tenga el contenido de calidad. Recuerden que la calificación mínima para ustedes poder aprobar la materia es de 60 puntos. ¿Listo? Yo soy la licenciada Irma y seré su docente. ¿Listo? Ok, listo. Entramos a la materia y entramos a la clase del viernes 15 de mayo. ¿Listo? Ok. Clase 15 de mayo. Vamos a hacer que, bueno, pues vamos a nosotros a manejar estos temas. Aquí, déjenme pongo el punterito. ¿Sale? Vamos a manejar nosotros lo que es un cuestionario diagnóstico. Vamos a ver qué es una base de datos, los fundamentos de programación, el diseño de una base de datos, qué es un SI o un sistema de información, los elementos de un sistema de información y la metacognición. ¿Listo? Ok. Bueno, empezamos. ¿Sale? Vamos a realizar un cuestionario diagnóstico. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos va a servir para ver qué tanto sabemos acerca de la materia o qué tanta idea nos podemos dar de la materia. Bueno, el cuestionario diagnóstico consta de 6 preguntitas, ¿sí? ¿Qué entiendes por una base de datos? ¿Que si has programado alguna vez? ¿Conoces algunos lenguajes de programación? ¿Qué entiendes por sistema? Y de la escala del 1 al 10, ¿qué tanto manejas la paquetería de Office? ¿Listo? Y la número 6, que si ustedes han realizado alguna investigación sobre cualquier tema. Empezamos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Vale? Entonces, tengo un conjunto de datos que se convierten en información, esa la sistematizo o la automatizo. ¿Para qué? Para posteriormente usarla o para futuramente usarla. Hay programas denominados y que existen solo
para gestionar o para administrar bases de datos. Estos son llamados sistemas gestores de bases de datos, ¿sí? Se abrevian de la siguiente manera: CGPD, o en inglés el Database Management System, o DBMS, que lo vamos también a ver muchísimo más adelante. ¿Qué hace? Pues nos permite almacenar y acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Por ahí nos dice que aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, ¿sí? Algunos de ellos se encuentran protegidos por las leyes en varios países. Por ejemplo, aquí en México están protegidos por esta ley que es la Ley Federal de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Listo? Entonces, todo dato, como ya dijimos anteriormente, debe de tener un sentido, una importancia o un interés, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Para que esto se vuelva información. Y hay diferentes tipos de información, los cuales ya vimos anteriormente. ¿Cuáles son los fundamentos de programación? Bueno, la programación en sí es el proceso por el cual se diseña, se codifica, se limpia y se protege la información. ¿Sí? Entonces, diseño, codifico, limpio y protejo información. Eso es programar. ¿Cuál es el objetivo de programar? Pues es crear sistemas automatizados que en cualquier momento sean ejecutados y que de manera directa sean interpretados por una máquina o por un ordenador, como le quieran llamar, y esto posteriormente utilizarla ¿quién? Nosotros mismos. Los lenguajes de programación son la manera en que un desarrollador se comunica con el ordenador. O sea, los lenguajes de programación es de la manera en que yo me entiendo con quién, con la máquina. ¿Sí? La programación se construye sobre una lógica algorítmica. ¿Qué es esto? ¿Qué es algoritmo? Ya lo vimos y se los dejé de tarea. El algoritmo, ¿qué son? Pasos. ¿Sí? Es una secuencia de pasos. ¿Sale? Tengo que hacer ¿qué? Ingreso de datos para hacer un proceso y para obtener una salida. No puedo obtener una salida si no tengo datos, si no alimento mi base de datos. ¿Para qué es esto? Estos programas o estos lenguajes de programación. Bueno, pues estos programas nos permiten comparar, clasificar y relacionar la información con el fin de ¿qué? De obtener resultados específicos. Algunos lenguajes de programación, pues aquí se los estoy mostrando en esta imagen de mi lado derecho. Java, C++, PHP, Perl, JavaScript, Python, entre muchos otros lenguajes de programación. COBOL, que se fue como quien dice el bebé de todos estos. Enseguida con los fundamentos de programación, pues tenemos que, bueno, que me dice ahí, programar no solo implica escribir código, ¿sí? Para programar debemos nosotros entender cómo construir proyectos, cómo colaborar y compartir estructuras. También es importante conocer las normas y las buenas prácticas, ¿sí? Hacer códigos legibles para otros y utilizar comandos universales, ¿sí? Saber de las herramientas y los sitios para llevar a cabo mis procesos, ¿sí? De entradas, salidas de información. ¿Esto para qué? Para ayudarme a mí a acelerar un tiempo y una eficacia en mis equipos donde lo estoy desarrollando. ¿Qué es el diseño de una base de datos?
Bueno, pues el diseño de una base de datos o el análisis de la misma base de datos se refiere al proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito de mejorar con métodos y procedimientos adecuados. ¿Para qué me sirve esto? Para mejorar procedimientos que ya están implantados, pero que necesitan mejora. ¿Cómo es un diseño así general de una base de datos? Pues necesito usuarios. Estos usuarios necesitan un gestor que ya vimos anteriormente, que es el DBMS. Necesitamos métodos de acceso y necesitamos ¿qué? Los datos. Esto es una consecuencia de ir y traer información. Esos son los 4 elementos principales para hacer un diseño de una base de datos. Mis métodos de base de datos, como aquí se los muestro, ¿sí? Tienen mucho que ver con tengo datos y tengo acceso a ellos. ¿Quién me brinda esos datos? Pues estos de acá, mis usuarios y mi DBMS. ¿Sale? El diseño de una base de datos, ¿cómo se hace? Bueno, primero determino el propósito. ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Y quién la va a utilizar? Eso es lo principal. 2. Buscar y organizar la información necesaria. Ya sé quién y qué voy a utilizar. Ahora, ¿qué información tengo que tener? La tercera, divido la información en tablas o la clasifico, como ustedes la quieran llamar. 4. Convierto los elementos de información en columnas. ¿Sí? 5. Especifico las claves principales. ¿Qué es esto? Le doy un ID, como le podemos llamar en informática, o una clave principal. 6. Configuro las relaciones de las tablas. ¿Esto qué es? Dividir información, pero hacer las subdivisiones correspondientes. Refino el diseño. Ya después de que tengo para qué o quién va a utilizar mi base de datos, qué información es la necesaria, cómo divido o clasifico mi información que ya obtuve, convierto los elementos en información y los convierto en columnas. Les doy una clave principal a cada una de mi información. Configuro o hago mis relaciones necesarias. Redefino el diseño si es que se me ha pasado algo. Y 8. Aplico las reglas de normalización. ¿Qué es esto? Pues es aplicar las normas estructuradas de control correctamente. ¿Qué es un sistema de información? Los sistemas de información son elementos o es un conjunto de elementos ordenados y organizados que llevan a cabo algún método, procedimiento o control mediante el proceso de información. Son elementos organizados o ordenados. ¿Vale? ¿Para qué? Para llevar un método. ¿Cuáles son los elementos de información? Primeramente, mi software. ¿Qué son mi software? Todos mis programas, todos mis sistemas y todas mis aplicaciones. Segundo, mi hardware. ¿Qué es esto? Mi equipo, mis instrumentos, mis herramientas, todo lo físico y todo lo tangible. Mis bases de datos. ¿Qué son mis bases de datos? Pues toda mi información sistematizada o automatizada que tengo. Mi documentación, que es toda mi información impresa.
mi procesamiento, que son ¿qué? Todos los métodos y analogías que está cumpliendo mi sistema. Y el 8, y el 6, mi nivel de administración, o sea, qué tanto control tengo de todo esto que ya estoy utilizando. Bueno, finalizamos. Son temas cortitos, digeribles, muy sintetizados, muy fácil de analizar y comprender. ¿Listo? Entonces, pero la metacognición es el qué aprendí y cómo lo aprendí. ¿Para qué me sirve y dónde lo puedo aplicar? ¿Listo? Ok. Subo material, subo apunte de apoyo y por favor, chéquense por favor bien la tarea. Ahí les doy todas las indicaciones y cualquier duda, estamos a sus órdenes, ya sea en la plataforma o vía WhatsApp o por correo electrónico. ¿Listo? Que tengan bonito fin de semana. Les saludo con gusto. Hasta luego.